Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro Ministerio de Enseñanza en el Talmud. Ya sabe que la palabra Talmud es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra como expositivamente. En otra palabra, si estamos enseñando la Biblia versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para hacer un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También permíteme expresar nuestra gratitud hacia nuestra audiencia que sigue enviando todas sus preguntas bíblicas y es un privilegio de recibir todas sus preguntas bíblicas que estamos recibiendo diariamente y tenemos el privilegio de responder a cada una individualmente y muchas veces incluimos esas preguntas en el siguiente programa para amplificar la audiencia y el tema y la respuesta y conjuntamente con su pregunta. También puede enviar sus preguntas bíblicas al siguiente número. Permíteme compartir ese número donde tú puedes dar por texto a través del aplicativo de WhatsApp. El aplicativo de WhatsApp, el chat de WhatsApp, tú puedes mandar sus preguntas y el número es gratis por toda parte del mundo a través de WhatsApp. No te cuesta nada, es cero. Cero es gratis, absolutamente gratis. Y nosotros recibimos sus preguntas con el privilegio, como le dije, de responder. Permíteme compartir ese número. El número es 1-310-804-7733. 1-310-804-7733. Y ahí pueden enviar sus preguntas y estamos respondiendo diariamente. Y también para aquellos que se encuentran en Cusco, donde usted no sabe que este ministerio de enseñanza se transmite a través del canal Telenet en la ciudad de Cusco, Perú. HD 12.1, en cuanto estamos muy agradecidos con ellos que nos permite transmitir estas enseñanzas a través de sus medios de comunicación y exprésele su gratitud. Sería una buena idea. Note bien, para la audiencia que está en Cusco, también le queremos extender cordialmente una invitación a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia, que está ubicada en la zona de Huanchac. Y note bien, específicamente está en la esquina de Garcilaso con Guanacapa, Garcilaso y Guanacapa, edificio 305, ahí en la esquina, dos edificios para adentro, hay un edificio blanco, alto, grande, de 6 pisos. La iglesia ocupa todo el 5º piso, pero gracias a Dios que hay ascensor, ¿no? Y ahí está la iglesia Cristiana de la Gracia, donde tiene su culto cada domingo a las 9 de la mañana, es la escuela dominical, y luego el culto principal es a las 10:30 de la mañana, y todo comienza a tiempo cristiano. Note bien. Y ahí está el culto y los hermanos están con los brazos abiertos para recibirlos, que tú puedes entrar en el compañerismo de amor juntamente con ellos, pero también en el compañerismo de la palabra del Señor, donde está con nuestro pastor Ángel Puente de la Vega, donde él está exponiendo la palabra expositivamente igualmente cada domingo a las 9 y a las 10, y luego los miércoles a las 6 p.m. Ellos tienen el estudio bíblico juntamente con el culto de oración, que comienza precisamente a las 6 y termina a las 7. Y para aquellos que están en Carolina del Sur, donde nosotros tenemos el privilegio de pastorear la iglesia cristiana, la iglesia bautista de Town Creek, y estamos localizados en la ciudad de Aiken, en Carolina del Sur. Ahí estamos localizados en la calle 250 Town Creek Road, la iglesia bautista de Town Creek, y tenemos nuestros cultos a las 8 de la mañana en español y a las 10 de la mañana en inglés. Para más información, comuníquese una vez más con nosotros a través del número que está en la pantalla, pero permíteme compartirla. El número es 1-310-804-7733, 1-310-804-7733. Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 7, donde vamos a continuar con una nueva sección de escritura hoy día, una nueva sección que es Romanos capítulo 7, versículo 7 hasta el 13. Ahora tenemos una nueva sección en Romanos capítulo 7, versículo 7 hasta el 13, donde vamos a entrar aquí, y aquí vamos a hablar, el tema principal es el propósito de la ley.
el propósito de la ley es el tema que se va a llevar aquí. Ahora, esta sección de escritura está más detallada todavía porque tiene 7 puntos en particular que vamos a compartir aquí. Pero vamos a leerlo primero como es nuestra costumbre siempre de leerlo en la versión, siempre leemos dos versiones de la Biblia cristiana y la Biblia católica para mantenernos en la misma página, caminando en la misma dirección con el mismo propósito y el mismo entendimiento. Y para mostrarle también que ambas Biblias dicen la misma cosa. Aparte de la apócrifa, las dos Biblias dicen la misma cosa. Eso siempre es un privilegio de compartirlo y así eliminar y tratar de desborronar las barreras de prejuicios que tenemos uno contra el otro sin entender que la Biblia dice la misma cosa. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 7, por favor, en versículos 7 al 13 vamos a leerlo, y en la versión primeramente con la versión cristiana y luego la versión católica. Muy bien, nota bien, dice, comenzando con versículo 7, dice, ¿qué diremos entonces? Note, ¿es pecado la ley? Note que el apóstol Pablo comienza con dos preguntas. ¿Qué diremos? Entonces, ¿es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, ya no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. ¿Por qué? Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Pero, en versículo 8, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. ¿Por qué? Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En versículo 9, y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Versículo 12. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Versículo 13. Entonces, note bien la pregunta. Entonces, lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. Entonces, lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. De ningún modo. Al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que el pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento del pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Vamos a leer la versión católica, por favor. Note bien, en Romanos capítulo 7, del versículo 7 hasta el 13. Versículo 7 hasta el 13. Ahora escuche el lenguaje que es un poco más sencillo, más directo, más claro todavía, y por eso me encanta utilizar esta versión, y especialmente porque dice la misma cosa, ¿no? Ahora nota bien, comenzando el versículo 7, Romanos 7, hasta el versículo 13. Otra vez, Pablo comienza con dos preguntas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, yo no habría conocido el pecado a no ser por la ley. Por ejemplo, que dijo la ley, no tengas malos deseos. Y así, con ocasión del precepto, la fuerza del pecado despertó en mí toda clase de malos deseos, mientras que sin la ley no habría actuado la fuerza del pecado. En un tiempo, al no haber ley, todo era vida para mí, pero al venir el precepto revivió la fuerza del pecado. Versículo 10. Y yo quedé muerto, y así me encontré con que un precepto hecho para dar vida resultó para mí instrumento de muerte. En efecto, con ocasión del precepto, la fuerza del pecado me sedujo y por medio de él me llevó a la muerte. Y el caso es que la ley es santa y los preceptos son santos, justos y buenos. Entonces, versículo 13, ¿se habrá convertido en causa de muerte para mí algo que de suyo es bueno? Nota la pregunta. ¿Se habrá convertido en causa de muerte para mí algo que de suyo es bueno? De ninguna manera. Lo que pasa es que el pecado, para demostrar su fuerza, se sirvió de una cosa buena para causarme la muerte de este modo. El pecado, por medio del precepto, ejerce hasta el máximo todo su malicio
su maléfico poder, su maléfico poder. Ahora, mire bien, ahora. Este pasaje, ¿cómo digo? Este pasaje señala claramente el propósito de la ley, ¿no? Es un pasaje que necesita ser estudiado con sumo cuidado tanto por el mundo como por el creyente. Es un pasaje que debe ser proclamado desde las azoteas porque la ley fue dada por Dios para mostrar su desesperada necesidad de un Salvador. Lo que vamos a hacer aquí, vamos a dividir esta sección de escritura del versículo 7 hasta el 13, del versículo 7 hasta el 13, en 7 puntos principales, porque es de más, hay tanto aquí que tengo que dividirlo. Note bien, punto número 1, la ley es pecado. Note bien, la ley, pregunta, ¿es pecado? Pregunta, ¿es mala? Ese es punto número 1. La ley es pecado, es mala, y eso lo vamos a tratar en versículo 7, va a ser el primer punto. Punto número 2. La ley revela el hecho del pecado. La ley revela el hecho del pecado. Eso va a ser en versículo 7, punto número 2. Punto número 3. La ley da al pecado la oportunidad de suscitar y obrar toda clase del mal. La ley da al pecado la oportunidad de suscitar y obrar toda clase de mal. Y eso lo vamos a tratar en versículo 8. Punto número 4. La ley revela el hecho de que la condenación y la muerte. La ley revela el hecho de la condenación y la muerte, y eso lo vamos a tratar en detalle en versículos 9 y 10. Punto número 5. La ley revela el carácter engañoso del pecado. La ley revela el carácter engañoso del pecado, y eso lo vamos a tratar en versículo 11. Punto número 6. La ley revela el camino de Dios, santidad, justicia y bondad. Punto número 6. La ley revela el camino de Dios, santidad, justicia y bondad, y eso lo vamos a tratar en versículo 12. Y luego el último punto, punto número 7. La ley muestra que el pecado es sobremanera pecaminoso y que es la causa de la muerte. La ley muestra, lo voy a repetir, la ley muestra que el pecado es sobremanera pecaminoso y que es la causa de la muerte, versículo 13. Muy bien, vamos a tratar esto. Vamos a comenzar con esta idea, ¿no? En versículo 7, mira, el primer punto es esto. La ley, ¿es la ley pecado? ¿Es la ley mala? ¿Es la ley pecado? ¿Es la ley mala? Aquí el apóstol Pablo está haciendo una pregunta con el propósito que nosotros tenemos que pensarlo bien y demanda una respuesta de nuestra parte. Ahora, en este primer punto, él está haciendo una pregunta. La ley, ¿es la ley pecado? ¿Es la ley mala? Miren bien lo que dice en versículo 7. Romanos capítulo 7, comenzamos. ¿Qué diremos entonces? El apóstol Pablo hace la pregunta. ¿Qué diremos entonces? Segunda pregunta, ¿es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, Pablo dice, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. ¿Por qué? Porque yo no hubiera sabido que lo que es la codicia si la ley no me hubiera dicho, no codiciarás. En la versión católica lo dice así. Dice, ¿qué quiere decir esto? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, yo no habría conocido el pecado a no ser por la ley. Por ejemplo, yo no sabía lo que era un mal deseo hasta que dijo la ley, no tengas malos deseos. Ahora, esta es una pregunta legítima. Esta es una pregunta legítima a lo que Romanos ha declarado acerca de la ley. Es legítima. Mira, el libro de Romanos trata mucho este asunto de la ley. Ahora, uno tiene que analizar
tiene que hacer la pregunta, bueno, ¿y qué es la ley? ¿Y por qué existe la ley? ¿Qué es el efecto de la ley? ¿Qué produce la ley? ¿Qué se manifiesta de la ley? ¿Qué es lo que causa la ley? Si estamos hablando de la ley, eso tenemos que entender. Y aquí esta pregunta, por fin el apóstol Pablo llega a este punto, ¿es pecado, sí o no? ¿Es algo malo, sí o no? So, vamos a ver si podemos responder esto a través de varios puntos que yo quiero compartir con ustedes, ¿no? Y lo quiero compartir en 11 puntos, 11 puntos, a ver si podemos responder utilizando otras escrituras con el propósito de amplificar la noción, amplificar la idea, amplificar nuestro entendimiento, utilizando otras escrituras para entrar en este mismo, en la misma habitación, en el mismo cuarto que se está tratando esta pregunta. Ahora, la primera cosa es, número uno, es que la ley juzga y condena a los hombres. Ese es el propósito de la ley. La ley juzga y condena a los hombres. La ley no viene a animar. La ley no te viene a animar, no te viene a alimentar, no te viene a hacer las cosas que tú piensas que debe ser, que son buenas. No, la ley viene con dos propósitos, es juzgar y condenar. Y eso está bien claro en la palabra. Permíteme. Abre su Biblia en Romanos capítulo 2. Y en Romanos capítulo 2, quiero que usted vea versículo 12. Romanos capítulo 2, versículo 12. Dice, pero todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. ¿No? Mira lo que dice la versión católica en versículo 2. Versículo 12. En efecto, todo lo que haya pecado sin estar bajo la ley, también perecerá sin que intervenga la ley, y todo lo que haya pecado estando bajo la ley, será juzgado por esa ley. Está bien claro. La segunda cosa es, y estamos hablando específicamente qué es la ley, cuál es el propósito de la ley, por qué existe la ley, por qué tenemos que hablar de la ley, por qué Dios establece la ley, por qué engrandece todos los problemas cuando se habla de la ley. Hay un sinfín de interrogantes y preguntas que la gente tiene y que tienen que entender. ¿Y por qué bendito existe la ley? Bueno, si Dios no hubiera dicho mata, no matarás, el que mata será matado. No robarás. ¿Cuál es el propósito? No robarás. ¿Cuál es el propósito? Que si uno lo hace, tiene que enfrentar el juicio y la condenación por haber violado esa ley. Esto no es algo complicado, es sencillo, pero cuando se nos aplica a nosotros mismos, nos molesta a nosotros. A nosotros, mira, el ser humano nos encanta señalar la ley hacia otra persona, pero nunca hacia nosotros. Y tenemos que reconocer que la ley es bien clara. Punto número 2. La ley y el rito. La ley y el rito. La ley y las ceremonias. La ley y los rituales no hacen cristiana a una persona. La ley y el rito, la ley y la celebración, la ley y la fiesta, la ley y la ceremonia, la ley y los rituales no hacen cristiana a una persona. El hecho que tú la cumples no te convierte en cristianismo. En ese mismo libro de Romanos capítulo 2, mira lo que dice el versículo 29. Y en Romanos capítulo 2, versículo 29 dice, sino que es judío el que lo es interiormente, adentro, y la circuncisión es del corazón, es la del corazón por el Espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Aquí, en capítulo 2, lo que dice aquí en versículo 29, en la versión católica, dice, el verdadero judío
lo es por dentro, y la auténtica circuncisión es la del corazón, y la que es obra del Espíritu y no de la letra, no esa que alaban los hombres, sino la que alaba a Dios. Dios está claro. Mire bien. La ley y los rituales no hace una persona cristiana. No lo hace. Tú puedes participar en todas las ceremonias que tú quieras. Tú puedes participar en todos los rituales que tú quieras. Como tú quieres. Está bien. Pero eso no te convierte en el cristiano. Es el que vive la palabra, no la que viene a te exaltar de vez en cuando. Este es el problema con las religiones, que las religiones han reducido todo a un sentido de asistir y participar brevemente y ya todo está bien, todo está chévere. Así no funcionan las cosas. Esto es parte del paquete de las mentiras de la religión que engaña al hombre. Mira, por esa razón nosotros tomamos el tiempo de utilizar la Biblia de los protestantes y la Biblia de los católicos para mostrarle que las dos Biblias dicen la misma cosa. Es cierto que utiliza palabras distintas, pero esas palabras tienen el mismo sentido. Ahora, la tercera cosa es esto. Número 3. La ley no puede hacer que un hombre sea justo o aceptable delante de Dios. La ley no puede hacer que un hombre sea justo o aceptable delante de Dios. Así no funciona. Lo que dice aquí en Romanos capítulo 3. En Romanos capítulo 3, versículo 20. 20, mire bien. Dice esto, en la versión cristiana dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. En la versión católica lo dice así, Romanos 3:20, dice, porque nadie recibirá de Dios la salvación por el cumplimiento de la ley. El papel de la ley era hacernos conscientes del pecado. Bien claro, súper claro. Bien. Ahora, en ese mismo capítulo, baja este versículo 27. Y en Romanos capítulo 3, versículo 27 dice así, en la versión cristiana dice, ¿dónde está? Mira, ahora, note que este versículo tiene 3 preguntas dentro de este versículo. Mire, escuche bien cuidadosamente. ¿Dónde está, pues, la jactancia? ¿Dónde está, pues, la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por cuál ley? ¿Las obras la de las obras? No, sino por la fe. Sino por la fe. Versículo 27 en la versión católica dice así. ¿De qué, pues, podemos presumir si todo orgullo ha sido excluido? ¿Y en razón de qué ha sido excluido? ¿Acaso por las obras realizadas? No, sino en razón de la fe. Sino en razón de la fe. Punto número 4. Solamente lo que estamos haciendo aquí es aclarando, bueno, intentando declarar, ¿no? Y identificar y pintar el cuadro de la ley. Escúcheme bien, la ley para el ser humano nunca ha sido su amigo. La ley que te protege es la misma ley que te condena. Eso que tú tienes que entender. La misma ley que te protege es la misma ley que te condena. Y tú y yo tenemos que reconocer esa tremenda verdad. Mira, déjame darte un ejemplo. Había esta señora que había tenido varios problemas en su casa, no es su hogar, su casa, por el vecindario.
¿Mm? Y ella había llamado a la policía varias veces y la policía le dijo que aquí estamos para proteger, pero tú no puedes disparar. Ella tenía una pistola, tenía licencia para su pistola. Tú no puedes disparar a cualquier persona. La ley te protege. Aquí estamos nosotros en de patrulla en su vecindario. Ahí estamos caminando por todas partes, dándole vuelta, 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 porque entendemos que hay problemas. Pero señora, tú tienes una licencia para esa arma. Está bien. Pero tú no puedes disparar simplemente porque tú lo sientes. Tú solamente te puedes disparar si está debajo inmediatamente. ¿Debajo de qué? De una amenaza de vida y muerte. ¿Entiendes? Ahora, y esta señora, la policía había llegado varias veces y la señora con su pistola en la mano. Dijo, mira, señora, tenga cuidado. Reconocemos que tú tienes licencia, es claro. Pero tú tienes que tener mucho cuidado y utilizar mira, los sentidos comunes, que tú tienes que verificar varias cosas antes de disparar esta pistola. Y si resulta que tú disparas y dejas a una persona herida o muerta, pero no tiene las circunstancias para verificar que era necesario hacer eso. Señora, la misma ley que condenará a ese hombre o esa persona que intenta entrar en tu casa, es la misma ley que te va a condenar a ti. Y ella, sí. Pero, ahora, bueno, cuando me llaman, ya es demasiado tarde. Y esta señora, llega el momento de lo que nombra, todos saben, todos han escuchado ¿cómo se nombra? De Halloween, la fiesta de Halloween. ¿Eh? Y bueno, esa noche llega un niño, sube las gradas, le toca la puerta, ¿no? Y como es Halloween, el niño está disfrazado de qué sé yo, no me recuerdo los detalles. Y ella abre la puerta y dispara. Asustada. Asustada porque el niño estaba disfrazado de algo que le asustó a ella. Pero ella no estaba debajo de una amenaza de vida y muerte inmediatamente. Y peor, que ella tenía una cámara en la puerta. Y la cámara está grabando en video todo lo que sucede. Y la cámara muestra que ella se asusta y ella saca la pistola y ¡boom! Y dispara. Y mató el niño. Mató el niño con 4 balas. La ley que la protegía a ella, ahora es la misma ley que le viene a condenar a ella. So, tengamos mucho cuidado con esta idea que yo voy a someterme 100% a la ley. Escúcheme bien, vale más que cumple con la ley. De acuerdo. De aplauso. Estamos de acuerdo. Pero, si tú vienes a aplicar mal, si tú vienes a violar la ley viene contra tu persona. Y eso es lo que tú tienes que comprender. Tú tienes que captar esa idea. Y si tú no lo entiendes, tú vas a estar asustado. Bueno, esa señora estaba en shock. En shock, ella dijo, ¿qué hice? Ella dice que ella está gritando. Ahora, la tuvieron que arrestar, la tuvieron que llevar. La policía vino, la desarmaron y se la llevan. Pero ella cuenta que ella estaba debajo de amenaza. El problema es que la cámara está grabando, y está grabando no solamente el video, pero está grabando el audio.
Y el niño no dijo nada. Cuando ella abrió la puerta, ella reaccionó, gritó, y el niño se echó atrás. Y ella, ¡guau! Me metió 4 balas. Lo balació. ¡Bum! Y ella a mí me dice, ¿qué hice? La evidencia contra ella misma por su propio aparato de vigilancia, que era la cámara con audio, ¿no? Y la ley la condenó a ella. Tú tienes que entender que la ley está para juzgar y condenar. Cierto que la ley está para proteger, pero la ley está para proteger en contra del malvado. Y esa ley que está en contra del malvado es la misma ley que viene en contra de tu persona si tú no cumples con los requisitos de la ley. Tú tienes que entender eso. Punto número 4. Y el propósito de la ley no es salvar al hombre, sino dar testimonio de que el hombre necesita desesperadamente la justicia de Dios. Punto número 4. El propósito de la ley no es salvar al hombre, sino dar testimonio de que el hombre necesita desesperadamente la justicia de Dios. La ley no puede salvar. Ese no es el propósito de la ley. El propósito de la ley es señalar que tú tienes una tremenda necesidad, pero no te salva. Mira, permíteme, abre su Biblia en Romanos capítulo 3. Vamos, donde estuvimos nosotros. Mira lo que dice en Romanos capítulo 3, versículo 21-22. En Romanos capítulo 3, versículo 21-22, y escuche bien la versión cristiana y la versión católica. La cristiana primero dice, en versículo 21-22 de Romanos capítulo 3, dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, En la versión católica lo dice así, en versículo 21-22, dice, pero ahora, con independencia de la ley, se ha manifestado la fuerza salvadora de Dios, atestiguada por la ley y los profetas. Fuerza salvadora de Dios que por medio de la fe en Jesucristo llegará a todos los que creen, y no hay distinción. Escuchen bien, la ley se aplica justamente igual a todos. Bueno, por lo menos la ley de Dios. Yo sé que yo entiendo que hay las leyes terrenales, yo entiendo que las leyes del gobierno son corruptas, yo entiendo eso y yo comprendo que muchas veces no se aplican justamente igualmente a todos en la tierra, pero estamos hablando de la ley terrenal. Pero en ese caso, pero de eso no estamos hablando. Nosotros estamos hablando de la ley divina, la ley de Dios. Tú puedes engañar un juez en la corte. Tú puedes engañar un oficial en la comisaría, en el departamento de policía, pero tú no puedes engañar a Dios. La ley de Dios, su propósito original en el Antiguo Testamento era señalar, era apuntar la persona así a la persona del Mesías, el Salvador. Porque era imposible cumplir con la ley. El propósito era como un ayo, ¿no? ¿Ves? Un tutor, ¿no? Era para empujar a la persona, señalarlo en el camino, ¿ves? De la cruz del Señor Jesucristo. Ese era el propósito de la ley en el Antiguo Testamento. Pero ella, si tú no cumples con ella, con la ley divina, esa misma ley te condena. Tú tienes que entender eso. Y Dios, Él es justo. Dios es justo y santo. Él es perfecto. Él aplica la ley, ¡pum! Justamente, en una forma justa. Mira, Sara, tú tienes que entender eso. Ahora mira bien,
Punto número 5. La ley lleva al hombre a jactarse en sí mismo. La ley lleva al hombre a jactarse a sí mismo en sus propias obras y en su justicia propia, no en Dios. Bueno, ¿de qué estás hablando? Escuche el punto otra vez. De que asienta. Escuche bien. La ley lleva al hombre a jactarse a sí mismo en sus propias obras y en su justicia propia, en su justicia propia, pero no en Dios. Pero no en Dios. ¿De qué estás hablando? Bueno, vamos a ver. Tenemos que entender algo. No sé si tú nunca has visto aquellas, ¿cómo digo? Esas iglesias legalistas. Nunca he asistido a una iglesia legalista. Y los legalistas tienen un sinfín de reglas. Si tú no caminas como tú debes de caminar conforme a su criterio, tú estás condenado. Si tú no te vistes igual como ellos te creen que tú debes de vestirse conforme a su propio criterio, tú estás condenado. Si tú no hablas como ellos creen que usted habla, tú estás condenado. Si no actúas como ellos creen que usted debe de actuar, usted está condenado. Y la lista es larguísima y interminable. Una lista, pero que larga. Y no hay un fin de ella. Y tú te encuentras, mira, condenado. Mira. ¿Por qué? Porque esa gente muchas veces en su legalismo se jactan en sí mismos que ellos pueden cumplir con sus propias reglas, ¿no? En sus propias obras, en su propia justicia, no es la justicia de Dios, pero en su propia justicia y no en Dios. Yo no sé qué decirte, pero honestamente hay muchas iglesias así. Sí, hay. Hay muchas así. Yo tuve una iglesia así, yo huyo de ella. Porque nunca edifica. Es que no edifica. Es que, ¿sabes lo que hace esa iglesia? Esa iglesia condena. Benditamente está condenado. Son puras reglas del hombre que uno tiene que vivir. No tiene sentido. Mira. El libro de Romanos capítulo 3, versículo 27 dice. Romanos 3, 27 dice, en la versión cristiana dice, ¿dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿La ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. En la versión cristiana dice, versículo 27, ¿de qué podemos presumir si todo orgullo ha sido excluido? ¿Y en razón de qué ha sido excluido? ¿Acaso por las obras realizadas? No, sino en razón de la fe. Romanos capítulo 4, versículo 2. Romanos capítulo 4, versículo 2. Mira, dice, en la versión cristiana dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. En la versión católica dice así, si Abraham hubiera obtenido la salvación por sus obras, tendrá razón para presumir, pero no sucedió así ante Dios. La gente, ahí hay mucha gente así, mira lo que yo hice, mírame, mira lo que yo hice, yo mismo me salvé, yo mismo soy salvo, soy autosalvo. Porque conforme a mi criterio yo hice así. Pero así no funciona. En ese mismo libro de Romanos, capítulo 4, baje este versículo 4, Romanos 4, 4. Romanos capítulo 4, versículo 4 dice esto, dice, en la versión cristiana dice, ahora bien, al que trabaja
el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Ahora bien, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. En versículo 4 dice así. Dice, es sabido que al que trabaja no se le cuenta el jornal como un favor, sino como una deuda. Es sabido que al que trabaja no se le cuenta el jornal como un favor, sino como una deuda. ¿Y de qué está hablando? Bueno, es una pregunta. Y hay mucha gente, más bien, hay mucha gente que están sintonizando ahorita y ustedes trabajan, ¿no? Tienen sus trabajos, ¿no? Y es interesante que nosotros recibimos mucha correspondencia de gente que trabajan de noche. Ellos trabajan de noche. ¿Sí? Y nos ve a nosotros en la mañana. ¿Sí? Nos ve a nosotros en la mañana. Hay otros que trabajan y tienen acceso a un medio de comunicación donde pueden sintonizar. ¿Sí? Etcétera, 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 etcétera. Pero mire bien. Cuando usted imagínese por un momento. Imagínese por un momento. Imagínese que usted va a su trabajo. Trabajaste como un burro, como una mula el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Trabajaste duro, duro, duro. Y al fin de la semana viene su patrón. ¿No? Y viene el patrón y te dice, mira, oye, Gualana, ven. Y es el día de su pago. Y él te dice, mira, ¿sabes qué? Me caes bien. Claro, tú trabajaste como un burro. Trabajaste duro toda la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y luego el sábado en la tarde él te dice, ¿sabes qué? Ven acá. ¿Sabes qué? Yo te quiero regalar. Y él te dice, yo te quiero regalar este dinero. Por el trabajo que hiciste esta semana. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Él te está regalando? Y él se pinta él mismo el cuadro que él es bondadoso. Que él es bondadoso. No, así se pinta. Él se pinta el cuadro que él es súper bondadoso, ¿no? Así se pinta el cuadro él. Él te está regalando tu jornada. Él te está regalando. ¿En serio? Él te está regalando nada, cero, porque tú te la ganaste con tu sudor. Eso es lo que está hablando aquí en Romanos capítulo 4, versículo 4. Escuche bien. Ahora bien, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, no se le cuenta como favor, sino como deuda. Se te le debe. Mira, en la versión católica dice, versículo 4 dice, es sabido, al que trabaja no se le cuente el jornal como un favor, sino como una deuda. ¿Qué favor? Yo trabajé como un burro. ¿Y tú me quieres regalar qué? ¿A qué tú estás tratando de engañar aquí? Por favor. Mira, regrese conmigo en Romanos capítulo 2. Vete a Romanos capítulo 2, versículo 29. Mira lo que dice. En Romanos capítulo 2, versículo 29, en la versión cristiana dice, sino que es judío sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza la cual no procede de los hombres, sino de quién, sino de Dios. En la versión católica dice, el verdadero judío lo es por dentro y por la auténtica circuncisión es la del corazón, la que es la obra del espíritu y no de la letra. No esa que alaban los hombres, sino la que alaba a Dios. Eso, por favor. Vamos a pensar bien estas cosas. Mira, punto número 6.
La ley no justifica, a la persona. La ley no justifica a la persona. Regrese conmigo a Romanos capítulo 4. Lo que dice versículos 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a leer en un mini párrafo aquí. En Romanos capítulo 4, versículos 2 al 5. Un mini párrafo. Mira lo que dice aquí. En la versión católica, en la versión cristiana dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, versículo 5, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Escúchelo bien en la versión católica. Mira, versículo 4, capítulo 4, versículos 2 al 5. Escuche este párrafo en la versión católica. Dice, si Abraham hubiera obtenido la salvación por sus obras, tendría razón para presumir, pero no sucedió así ante Dios. Pues ya lo dice la Escritura. Creyó Abraham a Dios y eso fue tenido en cuenta para obtener la salvación. Versículo 4. Es sabido, al que trabaja no se le cuenta el jornal como un favor, sino como una deuda. Por eso, versículo 5, por eso, al que no se apoya en sus obras, es decir, al que no se apoya en sus obras, es decir, al que ha puesto su fe en un Dios que salva al impío, esa fe le será tenida en cuenta para obtener la salvación. Punto número 7. Estamos respondiendo a esta pregunta. ¿Qué es la ley y qué es lo que qué es la ley y qué es lo que la ley no es? Lo que es y lo que no es. Lo que es y lo que no es. Punto número 7. La ley no es la forma. La ley no es la forma en que una persona recibe. Mira, la ley no es la forma que la persona recibe la promesa de Dios. La ley no es la forma en que una persona recibe la promesa de Dios. Y la gente está tratando de cumplir con su ley. ¿Ves? En una iglesia legalista. Así tú no recibes la promesa de Dios. En este mismo capítulo de Romanos capítulo 4, nota lo que dice versículo 13. Versículo 13, escuche bien. Vamos a ubicarnos aquí. Mira lo que dice, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él será heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. En la versión católica dice, cuando Dios prometió a Abraham y a su descendencia que heredarán el mundo, no vinculó la promesa a la ley, sino la fuerza salvadora de la fe. Punto número 8. La ley obra la ira. La ley obra la ira en que acusa al hombre de pecado y lo condena. La ley obra la ira en que acusa al hombre del pecado y lo condena. En ese mismo capítulo, en Romanos capítulo 4, baja este versículo 15. Y versículo 15 dice así, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. En la versión católica dice así. Dice, en versículo 15, toda la ley trae consigo su sanción, pero donde no hay ley, tampoco puede haber incumplimiento de la ley. Punto número 9. La ley hace que el pecado crezca y se multiplique. La ley hace que el pecado crezca y se multiplique. Mira lo que dice en capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 20. En Romanos capítulo 5, versículo 20, mira lo que dice la palabra del Señor. En la versión cristiana dice, y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En la versión católica dice, en cuanto a la ley, su presencia sirvió para que se multiplicara el delito,
pero cuanto más se multiplicó el pecado, más abundó la gracia. Punto número 10. La ley esclaviza y pone al hombre bajo servidumbre. La ley esclaviza y pone al hombre bajo servidumbre. En Romanos capítulo 6, versículo 14, mira bien. Capítulo 6, versículo 14, escuche bien lo que dice. Dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Sino bajo la gracia. En la versión católica dice así, en versículo 14. Dice, no tiene por qué dominarlos el pecado, ya que no están bajo el yugo de la ley, sino bajo la acción de la gracia. Mira lo que dice ahora. Y punto número 11. La ley lleva a los hombres a pecar. Dice, ¿cómo? Mira, punto número 11. La ley lleva a los hombres a pecar. En Romanos capítulo 7, versículo 5 dice esto. En Romanos 7, 5 dice esto. Él lo dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para la muerte. En la versión católica dice así, dice, cuando vivíamos sometidos a nuestros apetitos, nuestras pasiones pecaminosas activadas por la ley producían en nosotros frutos de muerte. Mira, factores que tú tienes que entender, factores como estos pueden naturalmente hacer que una persona cuestione el valor de la ley de Dios. Y si la ley pone tal carga de pecado sobre el hombre, ¿de qué sirve? ¿No es mala? Las escrituras afirman con fuerza y claridad, de ninguna manera, jamás, tal pensamiento está lejos de la verdad.